de 104,000 pesos, toda vez que estos pagos fueron reconocidos por la actora cuando desahogó la vista de excepciones y defensas opuestas por mi representada. ¿Parte actora acepta la propuesta de su contrario? Acepto la propuesta, señor. Se tiene por hecha las manifestaciones de las partes. ¿Tiene alguna otra propuesta, parte demandada? No, su señoría, no tengo más propuestas. Cerrada la fase de fijación de hechos no controvertidos, inicia la de fijación de acuerdos probatorios que tiene por objeto el que las partes propongan la eliminación de pruebas que estimen ociosas por haberse reducido los puntos litigiosos o por existir duplicidad de medios de convicción para acreditar un mismo hecho controvertido. Toda vez que no hay más propuestas en este sentido, se cierra la fase y se apertura la de fijación de acuerdos probatorios. Por lo que le pregunto a la parte actora si tiene alguna propuesta que hacer a su contrario. Propongo que en la calificación sobre la admisibilidad de las pruebas no se admita la documental marcada con el numeral 4 del escrito de pruebas de contestación, consistente en el informe solicitado a respecto de los depósitos que refiere, toda vez que resulta innecesaria para acreditar un hecho que ya no se encuentra controvertido. ¿Parte demandada acepta la propuesta? Sí, su señoría, sí aceptó la propuesta toda vez que esa prueba del informe sería innecesaria. Se tiene por hecha las manifestaciones de las partes. Parte actora, le pregunto si tiene alguna nueva propuesta. No, señora juez. ¿Parte demandada tiene alguna oferta que hacer a su contraria? No, su señoría, no tengo más propuestas. A continuación, la juez se pronunciará respecto de las manifestaciones hechas por las partes y aprobará en su caso los acuerdos que así lo merezcan, con lo que se declarará cerrada esta fase. Enseguida, la juez declarará la apertura de admisión de pruebas, así como la forma en que deberán prepararse para su desahogo en la audiencia de juicio, quedando a cargo de las partes su oportuna preparación. Al no haber más propuestas, se cierra esta fase y se abre la de calificación sobre la admisibilidad de las pruebas. Al efecto, se admiten las pruebas confesionales a cargo de las personas morales en litigio, quienes deberán comparecer por conducto de apoderado o de persona que acredite tener facultades para absolver posiciones, quienes deberán comparecer el día y hora que se señale para que tenga verificativo la audiencia de juicio, a absolver posiciones apercibidas que de no comparecer sin justa causa, serán declaradas confesas de las posiciones que previamente se califiquen de legales, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1232 y 1390 bis 41 del multicitado Código de Comercio, quedando debidamente citadas para tal efecto en este acto. Asimismo, se admiten las pruebas documentales privadas ofrecidas por la parte actora en los numerales 2 y 3 de su escrito de demanda, así como las documentales privadas ofrecidas por la demandada en los numerales 3, 5, 6 y 7 de su escrito de contestación, sin que se le admita la prueba marcada con el número 4, en virtud del acuerdo probatorio al que arribaron las partes en esta audiencia. Igualmente, se admiten a ambas partes la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Posteriormente, la juez declarará el cierre de la fase de admisión de pruebas, señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia de juicio, concediendo el uso de la voz a las partes para que hagan manifestaciones en relación con otros puntos que hayan quedado pendientes, o bien para solicitar copia de la audiencia. Por lo anterior, se cierra esta fase señalándose las 10 horas del día 28 de agosto del año que transcurre para que tenga verificativo la audiencia de juicio en esta sala número 1 de oralidad mercantil, quedando debidamente citadas las partes para tal efecto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1390 bis 22 del Código de Comercio. Enseguida se concede el uso de la palabra a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Parte actora. Únicamente solicito una copia del acta de la presente audiencia y copia certificada del registro electrónico. ¿Parte demandada tiene alguna solicitud? No, su señoría, no tengo ninguna petición. Como lo solicita la parte actora, previo el pago de los derechos correspondientes, expídasele la copia solicitada, debiendo dejar en actuaciones
razón por su recibo. Finalmente, la jueza instruirá a la secretaria para que proceda a dar por concluida la audiencia. Con lo anterior se concluye esta diligencia. Señora secretaria, proceda a cerrar la audiencia y a levantar el acta correspondiente. Sí, su señoría. Siendo las 11:20 del día 14 de agosto del año en curso, se cierra la grabación de la audiencia. Se solicita a los comparecientes y al público asistente se pongan de pie para la salida de la ciudadana juez de esta sala. La audiencia de juicio. La audiencia de juicio inicia con la misma introducción que hizo la secretaria de acuerdos en la audiencia preliminar, así como con la identificación de los intervinientes y la toma de protesta de ley, solicitándoles a los testigos que se retiren a la sala de testigos a esperar a que sean llamados cuando se requiera su intervención. A continuación, se hará la apertura de la fase de desahogo de pruebas y se desarrollará con las pruebas que se tengan preparadas. En este caso, veremos el desarrollo de la prueba confesional y de la prueba testimonial. A continuación se procede al desahogo de la prueba confesional a cargo de AFAITU, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado, Hernán López Villanueva. Para tal efecto, pase al estrado, señor Hernán. En el caso de la prueba confesional, la secretaria de acuerdos procede a tomar los generales al absolvente. Señora secretaria, tome las generales del absolvente. Para efecto de registro, díganos su nombre completo, edad y domicilio. Mi nombre es Hernán López Villanueva, mi edad es de 50 años, con domicilio en Mesones número 100, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc de esta ciudad. Su estado civil. Casado. Ocupación. Comerciante. Grado máximo de estudios. Preparatoria. Gracias. Señor Hernán, le van a hacer unas preguntas, pero no deberá responder hasta en tanto yo le indique, debiendo responder sí o no de viva voz, y si desea aclarar algo lo deberá hacer inmediatamente. Tiene el uso de la palabra, parte actor. Las posiciones serán formuladas en forma oral por el oferente y deberán referirse a hechos propios del declarante y que sean objeto del debate. Sí, señora juez. Diga si es cierto, como lo es, que su representada ha realizado diversas compras de tela a Flixi SADCB. Conteste. Sí. Que su representada tiene una deuda pendiente con Flixi SADCB. Responda. Sí. Que se ha abstenido de cubrir a Flixi SADCB el importe de la factura 301 de 28 de noviembre de 2006 con vencimiento a 30 días. Responda. No recibimos esa factura. Si recibimos algo de mercancía, es en pequeñas cantidades y solo como muestra. Que su representada expidió a favor de Flixi SADCB el contrarrecibo sin número de fecha 9 de noviembre de 2006, el cual ampara la factura 101 misma que recibió a revisión. Conteste. Sí. Que su representada recibió la mercancía descrita en las facturas a que se refiere la demanda en su domicilio. Adelante. No recibimos mercancía, únicamente muestras, y si las facturas refiere cantidades así pequeñas para producción, no lo eran porque eran únicamente para muestra. Analizamos la mercancía, si satisface, se pide ya la cantidad para pago. No tengo más posiciones, señor. Pásale a su lugar, por favor. Gracias. La juez, simultáneamente a su formulación, calificará las preguntas declarando improcedentes aquellas que lo fueren. Que a la fecha no se le adeuda cantidad alguna a su representada. No se califica esta posición por estar formulada en sentido negativo, que da lugar a una respuesta confusa. Continúe con su interrogatorio. No tengo más posiciones que articular, su señoría. Señor Marco Antonio, regrese a su lugar. Sí, su señoría, con permiso. En el caso de la prueba testimonial, los testigos serán llamados por la secretaria de acuerdos y una vez que ingresen a la sala proporcionarán sus generales y se les formularán las preguntas respectivas a las tachas de ley. Señora secretaria, tome las generales de la testigo e interróguela de las tachas de ley. Para efecto de registro, díganos por favor su nombre completo, edad y domicilio. Mi nombre es Violeta Díaz Porcayo, tengo 40 años de edad y mi domicilio es el ubicado en la avenida 5, número 1, Colonia Los Olivos, delegación Gustavo Amadero de esta ciudad. Su estado civil. Casada. Su ocupación. Empleada. Su grado máximo de estudios. Preparatoria.
¿Tiene usted alguna relación de negocios, dependencia, amistad o enemistad con alguna de las partes o ha formado alguna sociedad con alguna de ellas? Únicamente trabajo para la demandada. ¿Tiene usted algún interés en el presente asunto? No tengo ninguno. Gracias. Las partes interrogarán oralmente a los testigos. Las preguntas deberán ser realizadas en términos claros y precisos, limitándose a los hechos o puntos controvertidos. La juez, simultáneamente a su formulación, calificará las preguntas, declarando improcedentes aquellas que lo fueren. Las partes podrán manifestar objeción ante la pregunta formulada por la contraparte, ante lo cual la juez resolverá sobre dicha objeción. La juez también puede, de oficio, interrogar ampliamente a los testigos. ¿Le gustaron a usted los 50 metros de tela que Afaitú SADCB recibió como muestra? Objeción, su señoría. No conteste hasta tanto yo le indique. Sí. Funde y motive su objeción, abogado. Sí, señora juez. Con fundamento del artículo 1390 bis 43 del Código de Comercio, la pregunta es impertinente, pues se solicita la opinión de la testigo, quien solo está aquí para manifestar en relación a los hechos que le constan y que son materia de los hechos cuestionados, no así para expresar sus opiniones. ¿Parte demandada tiene algo que manifestar? Sí, su señoría, considero que la pregunta está formulada correctamente, pues precisamente la materia de la controversia es conocer la calidad de las telas. Por lo tanto, no encuentro obstáculo alguno en preguntarle su opinión a la testigo sobre la calidad de las mismas. Con fundamento en el artículo 1390 bis 43 del Código de Comercio, ha lugar a la objeción, pues no es un punto controvertido que la testigo emita su opinión, pues la controversia en este juicio radica en si la entrega de las telas fue con motivo de muestras o de compraventa. Continúe con su interrogatorio. Desahogadas todas las pruebas, la juez declarará el cierre de esta fase y se abrirá la correspondiente a los alegatos, concediendo el uso de la voz a las partes para que los expresen de forma oral. Enseguida se desahogan las pruebas documentales admitidas a la parte demandada, consistentes en la póliza de cheque de 11 de marzo, la de 24 de abril, la de 28 de mayo y la de 21 de septiembre, todas de 2009, así como la factura de fecha 7 de agosto del año en curso y la ficha de depósito de 10 de agosto de 2010. La instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. No habiendo pruebas que desahogar, se cierra esta fase y se les concede la oportunidad para que formulen alegatos, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 1390 bis 2 y 1390 bis 38 del multicitado Código de Comercio. Parte actora. Sí, señora juez. Con base en el material probatorio desahogado, atendiendo a que la demandada no acreditó sus manifestaciones en relación a que la tela entregada por mi poderrante fuera en calidad de muestra, sino que se entregó por cuestión de una compraventa realizada entre las partes, solicito se condene a Afaitú SADCB del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Parte demandada tiene el uso de la palabra para que formule sus alegatos. Sí, su señoría. Le solicito que absuelva a mi representada de todas y cada una de las prestaciones que infundadamente ha reclamado la parte actora en este juicio, pues del acervo probatorio ofrecido y admitido a mi representada se advierte que la mercancía fue entregada como muestras y no así fue compraventa como lo alega la parte actora. Es todo, su señoría. Una vez que se escuchó a las partes, la juez declarará cerrada la fase de alegatos y citará a las partes para la continuación de la audiencia de juicio dentro de los 10 días siguientes, en la que se dictará la sentencia respectiva, concediendo el uso de la voz a las partes para que hagan manifestaciones en relación a otros puntos que estimen hayan quedado pendientes o para solicitar copias de la audiencia. Se tienen por formulados los alegatos de las partes, con lo que se cierra esta fase. Se declara visto el asunto y se cita a las partes para la continuación de la audiencia de juicio, en la que habrá de dictarse la sentencia definitiva. Para tal efecto, se señalan las 10 horas del día 29 de agosto del año que transcurre. En esta sala primera de oralidad quedan citadas y notificadas las partes para tal efecto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1390 bis 22 del Código de Comercio.
Pregunto a las partes si tienen alguna petición. Parte actora. Únicamente solicito una copia simple del acta de la presente audiencia y copia certificada del registro electrónico, señores. Parte demandada, ¿alguna petición? No, su señoría, ninguna petición. Finalmente, la juez instruirá a la secretaria para que proceda a dar por concluida la audiencia. Como lo solicita la parte actora, previo el pago de los derechos correspondientes, expídasele la copia solicitada, debiendo dejar en autos razón por su recibo. Con lo anterior se da por concluida esta diligencia. Señora secretaria, cierre la audiencia y levante el acta correspondiente. Sí, su señoría. Siendo las 10 horas con 25 minutos del día 28 de agosto del año en curso, se cierra la grabación de la presente audiencia y se solicita a los concurrentes se pongan de pie para la salida de la ciudadana juez de esta sala de oralidad. Continuación de la audiencia de juicio. Al igual que en la audiencia preliminar y que en la primera parte de la audiencia de juicio, la secretaria de acuerdos hará la introducción y la juez declarará la apertura de la continuación de la audiencia. Enseguida, la juez expondrá las consideraciones de hecho y de derecho que sustenta su sentencia y dará lectura a los puntos resolutivos. Ordenará a la secretaria de acuerdos que se les entregue a las partes copia por escrito de ella. Con fundamento en el artículo 1390 bis 39 del Código de Comercio, por proveído dictado en audiencia de juicio celebrada el 28 de agosto del año en curso, este tribunal citó a las partes a la continuación de la audiencia de juicio, a fin de que escuchen la sentencia definitiva, misma que se sustenta en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho. La actora reclamó el pago de la cantidad de 434,000 pesos por concepto de suerte principal, el pago de intereses moratorios convencionales, el pago de intereses legales, ello en atención a las facturas 101, 201, 301, 302, 401 y 501, así como el pago de gastos y costas. Al respecto, la demandada aseveró que las mercancías referidas en las facturas 101, 201, 301 y 302 le fueron entregadas como muestras, por lo tanto no está obligada a pagarlas. Y por lo que hace a las facturas 401 y 501, afirmó que las pagó en su totalidad.